Siempre pensé que las personas con miedo al compromiso simplemente no querían amar. Esa era mi conclusión fácil, mi manera de juzgar desde afuera lo que no entendía. Creía que era cuestión de desinterés, de frialdad, de incapacidad para sentir. Pero un día me descubrí a mí mismo en ese lugar, convertido en alguien que temía dar un paso más allá, y comprendí que no era tan simple. Porque sí quería amor. Lo deseaba con fuerza. Quería conexión, compañía, sentirme importante para alguien. Quería esas conversaciones largas que se extienden hasta la madrugada, esa emoción de compartir secretos, esa cercanía que te hace sentir que no estás solo en el mundo. Pero cuando las cosas empezaban a ponerse serias, algo dentro de mí cambiaba. Una sombra se alzaba en mi interior y me asustaba. No entendía por qué. Al principio todo era fácil, las risas, los mensajes inesperados, la ilusión de los primeros encuentros. Todo parecía fluir sin esfuerzo. Pero cuando empezaban a aparecer sentimientos reales, también aparecía el miedo. Miedo a depender demasiado, miedo a perder mi libertad, miedo a que me lastimaran, miedo a no ser suficiente. Ese miedo era como un eco que resonaba en cada gesto de cariño, recordándome que abrirme podía significar perderme. Y entonces comenzaba a alejarme. No porque dejara de sentir, sino porque sentir demasiado me hacía querer escapar. Esa contradicción era devastadora, querer estar y al mismo tiempo querer huir. Y lo peor es que desde afuera parecía desinterés. Parecía frialdad. Parecía que no me importaba. Pero en realidad era miedo. Un miedo silencioso que me hacía dudar incluso de lo que más quería. Recuerdo momentos donde alguien intentaba acercarse emocionalmente a mí y una parte de mí lo deseaba con intensidad. Quería dejarme llevar, quería abrirme, quería confiar. Pero otra parte levantaba distancia. Respondía más frío, desaparecía un poco, pensaba demasiado las cosas. Como si mi mente estuviera buscando razones para no entregarse completamente. Era como si dentro de mí hubiera dos fuerzas opuestas, una que quería amar y otra que quería protegerse. Después venía el arrepentimiento. Porque sí quería a esa persona. Sí me importaba. Sí deseaba quedarme. Pero no sabía cómo hacerlo sin sentir que estaba perdiendo el control de mí mismo. Esa lucha interna me desgastaba, me hacía sentir atrapado en un ciclo de acercamiento y huida, de deseo y miedo, de amor y distancia. Con el tiempo entendí algo importante, el miedo al compromiso no siempre nace de no querer amar. A veces nace de experiencias pasadas, de inseguridades, de heridas que nunca terminaron de sanar. Nace del miedo a sufrir, del recuerdo de lo que duele perder, de la sospecha de que abrirse demasiado puede significar volver a caer. Y mientras no enfrentes eso, seguirás alejándote de personas que realmente te importan. Aceptar eso fue incómodo. Porque significaba dejar de justificar mi distancia emocional. Significaba reconocer que el problema no era siempre la relación, ni la otra persona, ni las circunstancias. A veces era mi miedo a permitirme vivirla de verdad. Y esa verdad, aunque dolorosa, fue el primer paso para empezar a cambiar. El miedo al compromiso no se mostraba como un rechazo abierto, sino como una serie de gestos pequeños que, sumados, construían distancia. Era responder con frialdad cuando lo que quería era abrazar. Era desaparecer un poco justo cuando la cercanía empezaba a crecer. Era pensar demasiado cada palabra, cada decisión, como si mi mente buscara excusas para no entregarse por completo. Desde afuera parecía desinterés, pero dentro de mí era un torbellino de emociones que me empujaban en direcciones opuestas. Lo más doloroso era que sí quería quedarme. Sí quería amar. Sí quería construir algo real. Pero sentir demasiado me hacía querer escapar. Era como si cada paso hacia la intimidad despertara un eco de advertencia: ten cuidado, podrías perderte, podrías sufrir, podrías no ser suficiente. Ese eco me paralizaba, me hacía retroceder, me obligaba a levantar muros invisibles que protegían mi libertad, pero al mismo tiempo me alejaban de lo que más deseaba. Recuerdo momentos en los que alguien intentaba acercarse emocionalmente a mí. Una parte de mí lo anhelaba con fuerza, quería abrirme, quería confiar, quería dejarme llevar. Pero otra parte levantaba distancia. Respondía más breve, más frío, como si temiera que cada palabra de cercanía fuera una cadena que me atara demasiado. Esa contradicción me desgastaba, porque me hacía sentir dividido entre el deseo de amar y el miedo a perderme. Después venía el arrepentimiento. Porque sí quería a esa persona. Sí me importaba. Sí deseaba quedarme. Pero no sabía cómo hacerlo sin sentir que estaba perdiendo el control de mí mismo. Esa lucha interna era como un campo de batalla silencioso. Por un lado, la necesidad de conexión, por otro, el instinto de protegerme. Y en medio, yo, atrapado en un ciclo de acercamiento y huida, de deseo y miedo, de amor y distancia. Con el tiempo comprendí que el miedo al compromiso no siempre nace de no querer amar. Muchas veces nace de experiencias pasadas, de heridas que nunca terminaron de sanar, de inseguridades que se arrastran como sombras. Nace del miedo a sufrir, del recuerdo de lo que duele perder, de la sospecha de que abrirse demasiado puede significar volver a caer.
Y mientras no enfrentes eso, seguirás alejándote de personas que realmente te importan. Aceptar esa verdad fue incómodo. Porque significaba dejar de justificar mi distancia emocional con la idea de que no era el momento o no era la persona adecuada. Significaba reconocer que el problema no estaba siempre afuera, sino dentro de mí. Que muchas veces no era la relación la que fallaba, sino mi miedo a permitirme vivirla de verdad. Y esa verdad, aunque dolorosa, fue el primer paso para empezar a cambiar. El miedo al compromiso se convirtió en una especie de espejo incómodo. Cada vez que alguien intentaba acercarse, yo veía reflejadas mis inseguridades más profundas. No era que no quisiera amar, era que amar demasiado me hacía sentir vulnerable, expuesto, como si estuviera entregando las llaves de mi mundo interior a alguien que podía, en cualquier momento, decidir marcharse. Esa posibilidad me aterraba. Lo más confuso era que no dejaba de sentir. Al contrario, cuanto más me importaba a alguien, más fuerte se hacía el miedo. Era como si la intensidad del cariño despertara también la intensidad de la amenaza. Y entonces aparecía la contradicción, querer estar cerca y, al mismo tiempo, querer escapar. Esa dualidad me desgastaba, porque me hacía sentir atrapado en un ciclo interminable de deseo y huida. Desde afuera, todo parecía desinterés. Parecía frialdad, parecía que no me importaba. Pero dentro de mí había un torbellino de emociones que me empujaban en direcciones opuestas. Una parte quería abrirse, confiar, entregarse. Otra parte levantaba muros, buscaba excusas, se refugiaba en la distancia. Y en medio de esas dos fuerzas, yo me quedaba paralizado, incapaz de elegir un camino sin sentir que estaba perdiendo algo. Después venía el arrepentimiento. Porque sí quería a esa persona. Sí me importaba. Sí deseaba quedarme. Pero no sabía cómo hacerlo sin sentir que estaba perdiendo el control de mí mismo. Esa lucha interna era como caminar sobre una cuerda floja, cada paso hacia la intimidad parecía un riesgo, cada gesto de cercanía parecía una amenaza. Cada palabra de amor parecía un recordatorio de lo que podía perder. Con el tiempo comprendí que el miedo al compromiso no siempre nace de la falta de amor. Muchas veces nace de experiencias pasadas, de heridas que nunca terminaron de sanar, de inseguridades que se arrastran como sombras. Nace del miedo a sufrir, del recuerdo de lo que duele perder, de la sospecha de que abrirse demasiado puede significar volver a caer. Y mientras no enfrentes eso, seguirás alejándote de personas que realmente te importan. Aceptar esa verdad fue incómodo. Porque significaba dejar de justificar mi distancia emocional con la idea de que no era el momento o no era la persona adecuada. Significaba reconocer que el problema no estaba siempre afuera, sino dentro de mí. Que muchas veces no era la relación la que fallaba, sino mi miedo a permitirme vivirla de verdad. Y esa verdad, aunque dolorosa, fue el primer paso para empezar a cambiar. El miedo al compromiso se convirtió en un espejo que me obligaba a mirar lo que no quería ver. No era solo un obstáculo externo, era una batalla interna que me acompañaba en cada relación, en cada intento de acercamiento. Y lo más difícil fue aceptar que ese miedo no significaba falta de amor, sino exceso de él. Porque cuanto más me importaba a alguien, más fuerte se hacía la sensación de amenaza. Al principio me engañaba pensando que era cuestión de tiempo. Que si esperaba lo suficiente, si me mostraba paciente, si me convencía de que todo iba a fluir, el miedo desaparecería. Pero el miedo no se disuelve con el tiempo, se alimenta de él. Cada día que pasaba sin enfrentarlo lo hacía más grande, más pesado, más presente. Y yo me encontraba atrapado en un ciclo interminable, acercarme, sentir demasiado, asustarme, alejarme, arrepentirme. Ese ciclo era devastador porque me hacía sentir dividido. Una parte de mí quería abrirse, quería confiar, quería entregarse. Otra parte levantaba muros, buscaba excusas, se refugiaba en la distancia. Y en medio de esas dos fuerzas, yo me quedaba paralizado, incapaz de elegir un camino sin sentir que estaba perdiendo algo. Era como caminar sobre una cuerda floja, cada paso hacia la intimidad parecía un riesgo, cada gesto de cercanía parecía una amenaza, cada palabra de amor parecía un recordatorio de lo que podía perder. Lo más doloroso era que desde afuera todo parecía desinterés. Parecía frialdad, parecía que no me importaba. Pero dentro de mí había un torbellino de emociones que me empujaban en direcciones opuestas. Y esa incomprensión me alejaba aún más, porque me hacía sentir que nadie podía entender lo que realmente estaba pasando. Con el tiempo comprendí que el miedo al compromiso no siempre nace de la falta de amor. Muchas veces nace de experiencias pasadas, de heridas que nunca terminaron de sanar, de inseguridades que se arrastran como sombras. Nace del miedo a sufrir, del recuerdo de lo que duele perder, de la sospecha de que abrirse demasiado puede significar volver a caer. Y mientras no enfrentes eso, seguirás alejándote de personas que realmente te importan. Aceptar esa verdad fue incómodo. Porque significaba dejar de justificar mi distancia emocional con la idea de que no era el momento o no era la persona adecuada. Significaba reconocer que el problema no estaba siempre afuera, sino dentro de mí. Que muchas veces no era la relación la que fallaba, sino mi miedo a permitirme vivirla de verdad.
Y esa verdad, aunque dolorosa, fue el primer paso para empezar a cambiar. El miedo al compromiso no era un visitante ocasional, era una presencia constante que se infiltraba en los momentos más simples. Aparecía en las conversaciones largas, cuando la cercanía empezaba a volverse demasiado real. Aparecía en los planes futuros, cuando alguien mencionaba la palabra nosotros y yo sentía que esa sílaba me pesaba más que cualquier otra. Aparecía en los gestos de cariño, cuando la ternura me hacía sentir vulnerable, expuesto, como si estuviera entregando demasiado de mí. Lo más difícil era que ese miedo no se mostraba con claridad. No era un grito, no era una decisión consciente. Era un susurro silencioso que me empujaba a responder más frío, a desaparecer un poco, a pensar demasiado las cosas. Desde afuera parecía desinterés, pero dentro de mí era un torbellino de emociones que me obligaba a retroceder justo cuando más quería avanzar. Ese retroceso me desgastaba porque me hacía sentir dividido. Una parte de mí quería abrirse, quería confiar, quería entregarse. Otra parte levantaba muros, buscaba excusas, se refugiaba en la distancia. Y en medio de esas dos fuerzas, yo me quedaba paralizado, incapaz de elegir un camino sin sentir que estaba perdiendo algo. Era como caminar sobre una cuerda floja, cada paso hacia la intimidad parecía un riesgo, cada gesto de cercanía parecía una amenaza, cada palabra de amor parecía un recordatorio de lo que podía perder. Con el tiempo comprendí que el miedo al compromiso no siempre nace de la falta de amor. Muchas veces nace de experiencias pasadas, de heridas que nunca terminaron de sanar, de inseguridades que se arrastran como sombras. Nace del miedo a sufrir, del recuerdo de lo que duele perder, de la sospecha de que abrirse demasiado puede significar volver a caer. Y mientras no enfrentes eso, seguirás alejándote de personas que realmente te importan. Aceptar esa verdad fue incómodo. Porque significaba dejar de justificar mi distancia emocional con la idea de que no era el momento o no era la persona adecuada. Significaba reconocer que el problema no estaba siempre afuera, sino dentro de mí. Que muchas veces no era la relación la que fallaba, sino mi miedo a permitirme vivirla de verdad. Y esa verdad, aunque dolorosa, fue el primer paso para empezar a cambiar. Ese cambio no fue inmediato. Requirió mirarme con honestidad, reconocer mis heridas, aceptar mis inseguridades. Requirió entender que amar no significa perderse, sino encontrarse en el acto de compartir. Que la libertad no se pierde en la cercanía, sino que se transforma en un espacio compartido donde ambos pueden crecer. Que la vulnerabilidad no es una amenaza, sino una oportunidad para construir algo más profundo. Aceptar que el miedo al compromiso había marcado tantas de mis relaciones fue como atravesar un duelo silencioso. No era solo reconocer que me había alejado de personas que realmente me importaban, sino también admitir que había permitido que mis inseguridades gobernaran mis decisiones. Fue doloroso darme cuenta de que no siempre era la relación la que fallaba, sino mi incapacidad de quedarme sin sentir que estaba perdiendo el control de mí mismo. Ese reconocimiento me obligó a mirarme con más honestidad. A preguntarme qué heridas seguían abiertas, qué experiencias pasadas seguían pesando sobre mí, qué voces internas seguían repitiendo que amar demasiado era peligroso. Y en esa introspección descubrí que el miedo no era un enemigo, sino un reflejo de mi necesidad de protegerme. El problema no era sentir miedo, sino dejar que ese miedo decidiera por mí. Con el tiempo aprendí que la libertad no se pierde en la cercanía, sino que se transforma en un espacio compartido donde ambos pueden crecer. Que la vulnerabilidad no es una amenaza, sino una oportunidad para construir algo más profundo. Que depender de alguien no significa perderse, sino confiar en que el vínculo puede sostenerte cuando lo necesites. Ese aprendizaje no llegó de golpe. Fue un proceso lento, lleno de tropiezos, de intentos fallidos, de momentos en los que volví a retroceder. Pero cada paso me acercaba un poco más a la verdad, que amar no es perder el control, sino aprender a compartirlo. Que el compromiso no es una cárcel, sino una elección consciente de construir algo juntos. Que el miedo no desaparece, pero puede transformarse en un recordatorio de lo valioso que es lo que tienes frente a ti. Hoy sé que el miedo al compromiso no siempre nace de no querer amar. A veces nace de experiencias pasadas, de inseguridades, del temor a sufrir. Pero también sé que enfrentarlo es la única manera de dejar de huir de lo que realmente deseas. Porque mientras no lo enfrentes, seguirás alejándote de personas que podrían haberte mostrado un amor verdadero. Eso es todo, amigos, espero les gusten mis historias, no olviden suscribirse, dar me gusta y compartir para que YouTube lo recomiende a otras personas. Nos vemos la próxima.